Y para eso vamos a comenzar con escoger quién va a, de los que presentaron las tareas. Carla Cruz Condori. Carla Cruz Condori. ¿Está? No, para nada. Bueno. Ok. Otra persona. Gino Juliano Orteaga. Presente, ingeniero. Ok, Gino. Usted entonces tiene para presentar. Presente su trabajo, por favor. ¿Se lo muestro? ¿Se tengo que compartir, ingeniero? Sí, señor. Usted agarra y toma control y muestra todo lo que hizo. Y nada. Claro, no, claro, no, sí lo hice, sí lo envié. Lo que pasa es que había entrado desde el teléfono, porque no, mi computadora todavía no arrancaba. No sé si me podría dar un tiempito más. Claro, para que arranque, sí. Ya está bien, ahorita la voy a reiniciar ya, por favor, un ratito. No se puede, su teléfono, no tiene ahí en el teléfono su... Bueno, no lo sé, usted dígame. Sí tengo la opción, a ver, voy a intentar compartirlo aquí desde mi teléfono. Claro, mientras sube, puede estar haciendo algo. Ok. No sé si ya se está compartiendo. A ver, vamos a ver, todo el mundo le debería dar algún feedback, sí, se está compartiendo. Solo que se ve. No lo sé si cómo se puede hacer, se ve chico, pero se ve. Ya. Bueno, sí, justamente, ¿no? Lo que dijo, ¿no? Que investiguemos sobre los dispositivos de capa 2, ¿no? Aquí yo había buscado, encontré primero algunas diferencias, ¿no? Y similitudes entre un puente y un switch. Aquí justo como estoy mostrando, es un puente que es un dispositivo que se usa para conectar los segmentos de la LAN, ¿no? Y justamente ahí su propósito es filtrar el tráfico de la LAN para que el tráfico local siga siendo local, pero permitiendo la conectividad a otras partes, a otros segmentos de la LAN, para evitar el tráfico dirigido a esas otras partes. Cada dispositivo tiene una dirección más exclusiva, ¿no? El puente rastrea cuáles son las direcciones MAC que están ubicados a cada lado del puente y toma sus decisiones basándose en una lista que tiene él. Luego, el switch, al igual que el puente, igual es otro dispositivo de capa 2. De hecho, el switch se denomina puente multipuerto, así como el hub se denomina repetido multipuerto. La diferencia es que el switch toma decisiones basándose en enlaces, perdón, en las direcciones MAC, y los hub no toman estas decisiones, ¿no? Como los switches son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN sea mucho más eficiente.
Después los switches hacen esto conmutando los datos solo hacia el puerto en el que se está conmutando el host destino apropiado. Por el contrario, los hubs solamente envían datos desde todos los puertos, de modo que todos los hosts deban ver y procesar, aceptar o rechazar todos los datos. Después sobre las técnicas de conmutación, bueno, aquí en red informática las técnicas de conmutación también se llaman switching, definen la manera en la que los datos atraviesan el camino entre el nodo origen y el destino. Las técnicas de conmutación determinan el tamaño de la unidad de control de flujo entre computadores. Esto es la unidad de información a la que se puede asignar o el almacenamiento, también llamado buffer, y canal de salida entre el computador. Después, respecto a los sistemas operativos A ver, antes de que de los continúe, routers, ¿no? Gino, de los dispositivos. Gino, antes de que continúen las técnicas de conmutación, ¿qué quedó en claro? Básicamente, ¿cuáles son las técnicas de conmutación? Son las maneras en las que se definen cómo los datos atraviesan, ¿no? Cómo es que viajan entre el nodo origen y el nodo destino. Pero ¿y cómo son? ¿Cómo es que cómo es que viajan? O sea, esa es la parte que se quiere en la tarea, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de conmutación que usan los switches? No hay ese dato por ahí, ¿no? Eso no lo anoté. No lo anoté. Bueno, vamos a ver luego entonces. Continúe. Ya. Igual, referente al sistema operativo de los routers o de los switches, igual, sobre el Cisco IOS, originalmente llamado Internet Network Operating System. Es el software que se utiliza en la mayoría de los routers y switches de Cisco. Este sistema, ¿no? Es un paquete de funciones de enrutamiento, conmutamiento, trabajo de internet y telecomunicaciones que integra estrechamente con un sistema operativo multitarea. Este sistema operativo no funciona, se trabaja mayormente así como se solía trabajar con sistemas operativos en base a comandos, ¿no? Como era antes el sistema MS-DOS o quizás un poquito similar a las terminales, ¿no? de los sistemas operativos modernos. ¿No? Algunos comandos más importantes solamente los anoté, igual tampoco explayé sobre los comandos, solamente los anoté ahí, algunos como show running config, ¿no? Copy running config, startup config, ¿no? O show interfaces o show IP interfaces. Eso anoté, ¿no? sobre este sistema operativo. Igual hay muchísimos comandos, ¿no? Y lo interesante, bueno, yo creo que lo más importante igual que fue lo que usted no puso igual para que investiguemos es que se hacen las configuraciones, ¿no? Para la VLAN, ¿no? Que es lo siguiente que anoté. Que es ¿cómo se dice? La abreviación, ¿no? De Virtual Local Area Network, ¿no? Este es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Son útiles para reducir el dominio de difusión y ayudan en la administración de la red, separando los segmentos de una red de área local. Igual no anoté en profundidad específicamente cómo se hacen las configuraciones, pero lo que sí anoté fueron los pasos hacia grandes rasgos que si mal no me equivoco, esto lo saqué igual de la misma documentación que tiene Cisco en su página. Son 4 pasos. Configurar la VLAN nativa en el AP,
configura después la VLAN para los usuarios temporales y los administradores. Después configura el switch y después configura el router. Y eso es todo lo que había escrito, ingeniero. Ya, bueno, por lo menos se ve que ha leído un poco y supongo que debió practicar de la mano al escribir. Sí, sí, ingeniero. Ok, bien, está bien, Gino. Obviamente nos falta ver alguno A y B, se puede, solo que no, el que ve su trabajo en el celular lo ve muy chiquitito, tendría que echarlo tal vez, así de frente no se logra observar mucho. Se sospecha de lo que está hablando, pero no se ve bien. Pero sirve. Ok, gracias, Gino. Entonces puede dejar de... Ah, sí, pero ahorita ya está ya. Ya, sí. Estaba observando yo su trabajo. Se ve que cuando tomó la foto está mucho más blanco. Por un lado, casi no sé, ¿no? La toma de la fotografía estuvo más brillosa por el lado izquierdo que por el lado derecho. ¿Okay? Pero eso no es... Sí, voy a tratar de corregirlo para la próxima entonces. Claro, sí, no solamente es comentario para que sepan que hay algo por ahí que no está muy bien. Bien, ok, pero ya está. Vamos a continuar entonces, vamos a seguir hablando del tema. Yo no sé dónde estoy. Ok, listo, Gino. Bueno, yo voy a abrir lo que necesito. Esto es el grupo USB. Bueno. Bien, también voy a necesitar que me digan si todo va bien, si ya lo pueden ver en un instante. Ok, me parece que ahí debieran estar viendo la página. ¿Sí? Ok. ¿Estamos ahí? ¿Todos lo miran? ¿Todos ven? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces. A ver, vamos a continuar, obviamente, en el afán de analizar cómo funcionaba el hub y cómo funciona el switch, por supuesto. Habíamos comentado en la clase anterior que el hub, y si no lo comentamos ahora. El hub es una caja en la cual tiene puertos RJ45, varios. El número depende del tamaño del elemento que uno consiga comprarse o que se podía comprar, no sé si existirán ya. Y lo que habíamos comentado es que esto había permitido que la topología, que era normalmente de tipo bus en Ethernet, se convirtiera de pronto en una topología tipo estrella, y eso facilitaba la tarea. Les había comentado que en las topologías bus era un drama si yo tenía que adicionar una estación en cualquiera de los segmentos. Si yo tenía que adicionar una estación, no era tan simple como decir yo voy y lo enchufo, porque para adicionar una estación en una topología tipo bus se necesita cortar el cable, introducir un elemento que permita sacar una T, un elemento, hay unos conectores tipo T que se llaman en cables coaxiales, pero el hecho de cortar el cable significaba que la red se caía, o sea, toda la red se volvía inútil, es decir, nadie podía trabajar. Y los cortes, por supuesto, perjudicaban a la empresa. No se podía hacer en realidad. No es que yo necesito adicionar a alguien y voy a cortar la red, porque no se puede. ¿Sí? No se podía, como siempre y como ahora tampoco. No se puede bajar la red por hacer algo, porque la gente está trabajando. Entonces, normalmente las adiciones de nuevas estaciones de trabajo se las hacía en horarios que no había gente trabajando y además programados con el jefe de centro de cómputo que bajen los sistemas porque se le iba a caer la red.
Cuando apareció la opción de los hubs concentradores a través de y utilizando el nuevo medio de comunicación que es el cable UTP, fue una maravilla. ¿Por qué? Porque para adicionar ahora estaciones nuevas a nuestra red, no necesitamos que los demás dejen de trabajar, solamente es conectar este conector acá y ya soy parte de la red. Y fíjense lo que está dibujado aquí. Internamente el hub sigue siendo una topología bus, pero ya lo hace internamente. Es decir, yo para adicionar la estación no necesito cortar el bus, sino que el bus está, los puertos ya están haciendo el acceso a los buses, por lo tanto yo nunca toco la parte interna, pero internamente sí es un bus. ¿Sí? A ver, vamos a hacer, son 7:20, creo que ya este joven va a ser el último en ser permitido. Y después ya no diremos más, porque si no vamos a estar. Ok, hasta aquí entonces queda claro que la topología estrella o el cable UTP facilitó muchísimo el despliegue de las redes. ¿Por qué? Porque ya era muy fácil adicionar, crecer, etcétera, ya estaba muy... Pero el hub seguía teniendo este bus interno. Bueno, ¿qué significaba? Significaba varias cosas. Una de las primeras cosas, igual que en una topología bus tradicional, si un usuario se conecta y este usuario trabaja, vamos a suponer, a 10 megabits por segundo, que era la primera red que se hizo, todos deberían tener la misma velocidad, porque si no tuvieran la misma velocidad no podrían compartir información. ¿Por qué? Porque este dispositivo, al ser un repetidor, la velocidad a la que yo entrego la información tiene que ser la misma velocidad a la que el señor recibe la información, porque si no, estamos fuera. Entonces, luego aparecieron las tarjetas de 100 megabits. Entonces, ahí, cuando aparecieron las tarjetas de 100 megabits, hubo un problema. ¿Por qué? Porque el hub trabaja solo a una velocidad. O trabajo a 10 o trabajo a 100, pero no puedo trabajar a 10 y a 100. Entonces era un drama para la gente de los administradores de una red. Si tenían que cambiar las tarjetas de la red, tenían que cambiarlas a todas las máquinas o a ninguna. ¿Sí? Quedarse siempre con una velocidad. No existía formas de que pudiéramos compartir el mismo dispositivo con dos velocidades diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente si uno trabaja a 100 megabits y el otro a 10, nunca se entenderán, van a trabajar a velocidades diferentes. Entonces, ahí estaba el problema. Hubieron varios intentos de varios fabricantes de fabricar algunos hubs con dobles velocidades, etcétera, pero fue un fracaso. No, en realidad no funcionó. Los hubs, esa es una de las limitaciones. Un hub solo trabaja a una velocidad. Y nada, eso es, hay que tener cuidado. Bien, ¿cómo es el rendimiento de una red que está conectada a un hub? Fundamentalmente, el rendimiento es este que se muestra aquí. Vamos a suponer que la velocidad básica del Ethernet es 10 megabits por segundo. Entonces, cuando no hay estaciones o cuando hay una sola estación, por supuesto, cuando hay una sola estación, puedo trabajar a los 10 megabits. Claro, puedo enviar a 10 megabits, pero conforme voy subiendo el número de estaciones, o sea, voy incrementando el número de estaciones, ya cuando hay dos, va bajando el promedio. Estamos hablando del promedio, ¿sí? No es que la velocidad aquí baje en el medio. En el medio siempre va a ser 10 megabits. Pero cuando hablamos de velocidad promedio, estamos hablando de la percepción que tiene el abonado. Este abonado sí está trabajando, este usuario sí está trabajando, y todos los que están conectados están trabajando. Vamos a suponer que aquí tenemos 10 usuarios. Entonces, si tenemos 10 usuarios y todos están trabajando y están compartiendo una red de 10 megabits, la velocidad promedio será la velocidad que tenemos máxima dividido entre el número de usuarios. Entonces, la velocidad promedio, si hay 10 usuarios, será menor de 1 megabit. No sé si se entiende esto lo que estoy comentando.
lo que el usuario percibe de la red es que va a recibir una velocidad menor o igual a 1 megabit, porque hay 10 usuarios que están compartiendo y se supone que los 10 están. Y digo menor o igual que 1 megabit, porque no llegamos a compartir los 10 megabits y se dividen entre 10 usuarios, entonces da 1 mega. No, porque como acá funciona Ethernet, tiene que haber tiempos entre paquetes, tiene que haber tiempos de guarda, etc. Entonces la velocidad promedio va a ser baja, baja en proporción de los números de usuarios, por supuesto. Entonces, mientras más usuarios, la red se vuelve más lenta. La percepción de los usuarios es que su red es más lenta, ¿sí? Aun cuando la red siempre trabaja a la misma velocidad, 10 megabits. Entonces, si hacemos un gráfico de lo que este señor puede usar de la red, será que él está compitiendo con todos los demás y entonces cuando pueda y el medio esté desocupado, plop, mete su información y después todo el otro tiempo seguro que estará siendo utilizado. Como es por competencia, es muy probable que tenga que esperar un determinado tiempo para volver a meter la información y etcétera, etcétera. No sé aquí si queda claro. José Luis Miranda. Hola, don José Luis Miranda está. Hola, hola. María Inés Barrios. Sí, ingeniero. Ok, no, quería ver si estaba bien. José Luis Miranda está. José Luis Miranda, diga si está o no está, aunque sea por el chat, si es que tuviera problemas. Si no, lo voy a sacar del grupo. No tiene sentido que esté si no está. Ajá. Está, que no tiene el micrófono habilitado. Bien, traten de tener su micrófono habilitado porque la idea es que sea interactiva, ¿no? Entonces estamos complicados. Si estamos haciendo virtual, pero por lo menos que sea interactiva, ¿sí? ¿José Luis tiene el micrófono o no? No veo que diga nada. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Algo dice don José Miranda. Ok. Quería preguntarle si tenía dudas en el tema, pero bueno, como está sin micrófono, ¿alguien que tenga alguna duda? ¿O queda claro esto de acá? Fernando, Calle. Sí, ingeniero. ¿Queda claro cómo ¿Sí? funciona el hub Sí. parte? Ok. Bien. Bueno, entonces estas son las limitaciones que tenía este dispositivo, este repetidor, que funcionaba de esa manera, ¿sí? Obviamente fue un paso grande cambiar de un repetidor básico que solo juntaba 2 segmentos, y estos 2 segmentos normalmente eran de cable coaxial, a este dispositivo nuevo, que es un repetidor, pero que tenía puertos RJ45 y permitía una conectividad de tipo estrella a través de cables UTP. El cable UTP flexibilizó el despliegue de las redes LAN en las empresas, ¿no? Entonces, fue un gran paso. Por supuesto, eso fue hace más de 30 años atrás. Bien. Luego nos habíamos puesto a conversar de esto, a ver, estábamos aquí, estos repetidores, bueno, estábamos hablando de estos repetidores, que creo que esto ya debía estar un poco arriba. Era primero eso por allá. Bien. Los puentes es lo que habíamos hablado la clase anterior y lo que su compañero hizo la exposición, ¿sí?
Giuliani, creo que era, no me acuerdo quién el nombre. Gino, sí, Gino hizo su exposición y comentó de que los puentes son dispositivos de capa 2, son dispositivos activos. Hay unos términos que utiliza el profesor Montañana, que normalmente aparecen en sus textos como CAM. Nosotros aparecemos normalmente, o en los textos que van a leer, aparece como MAC, que básicamente es lo mismo. MAC es Media Access Control y control de acceso al medio en español. Entonces, el profesor Montañana siempre habla de las tablas CAM, ¿sí? Bueno, ¿y qué son las tablas estas que fabrica rápidamente el puente? Es que cuando él se conecta a la red, y las seguimos haciendo con la tipo bus porque es más fácil de entender. Entonces, cuando el tráfico existe en una red LAN, A le manda un paquete a B, etc. Cuando esto está sucediendo, por supuesto, en una red tipo bus, el paquete le llega a B, pero también le llega a C y también le llega al puente. Esa es la forma como se propaga. Esta es una señal eléctrica que se propaga por todo el medio. Entonces, B recibe el paquete, dice, para mí, sí, ok, lo procesa. El paquete también llega a C, se dice, ¿es para mí? No, no es para mí, y lo desecha. Y el puente donde está conectado, obviamente lo recibe y dice, ok, este señor dice que está mandando de A y B. ¿Qué quiere decir? A y B están en esta misma tabla, entonces la va llenando la tabla. Lo que hace es que conforme mira el tráfico que está circulando local, él llena la tabla y sabe quiénes están en un lado. Lo mismo sucede por el otro. Y entonces en un tiempo muy corto, rápido, tiene las tablas llenas. Esas tablas llenas significa que él sabe quiénes están por un lado y quiénes están por el otro. Este dispositivo que tiene dos tarjetas de red, obviamente tiene estas tarjetas de red tienen sus direcciones MAC, o sea, tienen sus direcciones, pero el dispositivo trabaja de manera transparente, es decir, nunca coloca su dirección MAC cuando está haciendo un paquete Ethernet, porque está funcionando como vamos a decir, como un repetidor en este caso, pero un repetidor de las tramas. Cuando llega una trama, ¿sí? Esa trama que está yendo llega aquí, se pone en su buffer para ser analizado. En su buffer, cuando él analiza la lógica, dice, bueno, a ver, ¿quién es el destino? El destino está en el mismo lugar por donde entró el paquete, así, ok, no hago nada. El destino está en el otro lado, sí, entonces baja el puente, continúa en la trama y llega al destino, ¿no? Entonces, él no hace ninguna variación en la trama, no modifica nada. Lo único que hace es llegar, analizar y despachar, ¿sí? Nada más. Para que eso funcione, hay un modo, las tarjetas Ethernet se tienen que colocar en un modo que se llama modo promiscuo. El modo promiscuo lo que hace es eliminar esa lógica que tienen todas las tarjetas de red. Todas las tarjetas de red tienen una lógica para trabajar interna. Y esa lógica es, este paquete es para mí, es decir, comparar el paquete que reciben con su dirección MAC. Si es la misma, entonces la reciben, la procesan, etc. Si no es la misma, la desechan. Y hay dos ampliaciones al tema. Y las tarjetas de Ethernet, todas reciben los paquetes que están dirigidos a ellos mismos y también reciben los paquetes que son dirigidos a todos, es decir, esos broadcasts. Los broadcasts que tienen una dirección especial que es la FFF, entonces ellos dicen, bueno, yo soy parte de todos, entonces los recibo. O sea, son dos paquetes que ellos reciben, ¿sí? Pero después ningún otro paquete es procesado por la tarjeta de red de manera normal. Bueno, ¿por qué? Porque existe una lógica que dice que solo puede procesar los paquetes dirigidos a él y los paquetes dirigidos a todos. Cuando nosotros programamos una tarjeta de red, por si acaso se pueden programar, se pueden y se hace. De hecho, se interactúa con la tarjeta de red y se le dice, vos te vas a poner modo promiscuo. ¿Qué significa modo promiscuo? Significa deshabilitar esa opción de que él esté solo verificando si es para él o no es para él.
Con esta opción de modo promiscuo, la tarjeta recibe todos los buffers que recibe, los procesa. Los puede meter adentro, hacia una capa mayor, para ver qué hacen con eso, etcétera, etcétera. Entonces, este modo promiscuo es muy usual en dispositivos de red que sirven, por ejemplo, para analizar los analizadores de red, los sniffers, etcétera, etcétera. Todos los elementos esos que necesitan recibir los paquetes, aunque no estén dirigidos a él. Y entonces, por eso lo anoto. Todos los elementos están programados en modo promiscuos, aunque ellos tengan su propia red, MAC address. Ellos nunca usan sus MAC address para despachar, porque están en un modo promiscuo y transparente. ¿Ok? ¿Hasta ahí queda clara la idea? Bien. Gino decía en su presentación que los switches Ethernet no son nada más que una colección de puentes internos. Y es cierto, un switch Ethernet es una evolución del puente de 2 puertos, este de aquí, este que estábamos hablando, que fue fabricado al inicio para redes de formato tipo bus o coaxiales. Por supuesto, cuando apareció estos hubs y esta topología estrella, obviamente también aquí este puente empezó a aparecer para trabajar con cables UTP, y lo que apareció fue esto, lo mismo que parecía un hub, pero en realidad esto es un conmutador o switch Ethernet o multipuente, como quiera llamarse. Entonces, en este tipo de concepción, lo que tenemos es que cada uno de los puertos tiene su puente. Entonces, si tengo N puertos, tengo N puentes. Internamente, obviamente, será comandado por un procesador y verificará qué hace. Cada uno de los puertos por donde se va a conectar un elemento o muchos elementos, porque en la época no se olviden que había unos hubs y estos señores llegaron como novedad, entonces no puedo botar mi hub o tengo el cableado hecho de alguna forma, entonces el hub puede ser parte del puerto. Entonces, los elementos que estén dentro de este hub van a registrarse en esta tabla de direcciones MAC. Los elementos que estén aquí se registrarán. Entonces, hay muchas tablas de direcciones MAC, uno por puerto. Ahora, si físicamente está en un solo lugar o está en lugares diferentes, eso solo es administrativo. El concepto es que cada uno de los puertos tiene sus propias tablas. ¿Para qué esto? Para que el procesador, que es la lógica, ¿se acuerdan esta lógica que habíamos comentado aquí? Aquí. Esta lógica, que no es nada más que un programa que está corriendo en el procesador, pueda verificar las tablas, ¿sí? Entonces, en este caso, en un switch que tiene varios puertos, el procesador mira, ok, aquí están estos elementos, aquí están estos elementos, etcétera. Sabe quiénes están en cada uno de los puertos, qué direcciones MAC. Entonces, cuando una trama sale de una estación, vamos a ver si podemos poner una trama por acá. Una trama de un color exótico, pondremos un color rojo profundo. Ya. No, pero eso es el relleno. Ya. Entonces, cuando una trama sale de una estación con rumbo a cualquier lado, no sabemos a dónde, esta trama, primero lo que va a suceder es que se va a estacionar en un buffer. Este buffer es el lugar donde el procesador va a analizar la trama que salió de este señor. ¿Y qué es lo que va a revisar? Va a revisar solo y nada más que la dirección destino, la dirección MAC destino. Entonces, cuando encuentre la dirección MAC destino, dirá, ok, a ver, la dirección vamos a suponer que está yendo de A a D en este ejemplo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que este señor venga aquí, continúe a través de cualquier forma por algún lado, llegue aquí y llegue a D.
Entonces, ¿quién es el encargado de hacer eso? Es el procesador que verifica que el destino está aquí. Entonces, al estar aquí el destino, lo que necesita es que se cierre este puente y se cierra este puente. Entonces, con los dos puentes cerrados, este señor hace que el paquete circule y llegue a D. Y solo le llega a D y no le llega a nadie más, ¿sí? Porque todos los otros puentes permanecerán abiertos. Esta es la gracia y esta es la diferencia fundamental. El switch no comparte el ancho de banda con nadie más excepto con el usuario destino. Entonces significa que la velocidad que va a percibir el usuario no depende de cuántos usuarios estén conectados en el switch. Depende de, o sea, es decir, la velocidad que va a obtener siempre es la velocidad máxima de la red. Si está conectado a 10 megabits, este señor vendrá a 10 megabits, etc. Si está conectado a 100 megabits, vendrá a 100 megabits. Bien. Lo interesante de esto es que este señor, a ver qué tengo acá, este señor es el elemento que nos permitió ya en la vida real, tuvo una otra cosa importante. Uno que ya era de máxima velocidad. Los dominios, por si acaso, en este caso, al estar separado, fíjense, la estación A está conectada a este puerto, pero está separado de todos los demás, entonces su dominio de colisión es el cable en sí hasta el puerto. Todo esto es su dominio de colisión. Como hay una sola estación, nadie se va a colisionar con ella. Por lo tanto, aquí no habrán colisiones en este segmento. Si tuviéramos más de un elemento, por ejemplo, un hub que lo conectamos aquí al puerto, entonces, de aquí este puerto está separado de los demás. Entonces, el dominio de colisión es todo lo que esté debajo. Y si es un hub con varias estaciones, el dominio de colisión llegará solo a estas estaciones, pero no llega a ninguno más. Entonces, el número de dominios de colisión en un switch Ethernet está en función del número de puertos que tenga. Si tiene 24 puertos, habrán 24 dominios de colisión. Esto también es una cosa muy importante porque si yo divido, o sea, mientras más chico sea mi dominio de colisión, el rendimiento de mi red será mejor. Es decir, los elementos que están conectados en ese dominio van a usar de manera óptima la velocidad o el recurso que tengan ahí. ¿Sí? Déjenme un instante. Alexa, en 30 minutos una alarma. 30 minutos. Empieza ahora. Ok. Vamos a disculpar como no tengo el control para que me avise a qué hora paramos un rato. Bien. Ok. Hasta aquí, antes de seguir. Henry Roca. Buen día, ingeniero. ¿Cómo va? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Está entendible. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Además de todas esas ventajas, los switches tuvieron una mucho mejor desempeño en lo siguiente. Los hubs no permitían que yo mezclara equipos que trabajaban a diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, o se trabaja a 10 o se trabaja a 100, no sé. Los switches no tienen ese problema. Los switches permiten que yo pueda trabajar con estaciones a diferentes velocidades. Es decir, mi estación, esta trabaja a 10 megabits, se conecta a 10 megabits, negocia con el puerto con el que está conectado a qué velocidad va a conectarse. Vale, ya yo trabajo a 10 megabits, soy una tarjetita antigua, etcétera, y este señor dirá, ok. Estoy hablando de los switches actuales, ¿no? De los más modernos. Antes, al principio, no era tan simple como ahora, pero tampoco tiene sentido hablar de lo que era. Era muy parecido a los hubs antes, los switches, pero después muy rápido empezaron a automatizarlos y entonces ahora yo puedo enchufar de cualquier velocidad y se va a conectar. Bueno, pero ¿cuál es la gracia o cómo funciona? Una estación
vamos a suponer esta de 10 megabits, se conecta y tiene señal y todo de acá. Y hay otra estación que se conecta a 100 megabits. Entonces, ¿cómo es que se puede comunicar este con esta? Simple. No se olviden que cada uno de los puertos tiene unos buffers. Entonces, cuando el paquete sale y se estaciona aquí, el procesador revisa y dice, este señor está yendo hacia este lugar, a este elemento. Ok, voy a cerrar esto para que esta trama que está ya almacenada, fíjense, esta trama ya salió de la estación origen, se almacenó en un buffer en este lugar. Y los que saben, los que estudian informática y sistemas saben muy bien que un buffer es un lugar de una porción de memoria en la cual yo puedo escribir a una velocidad y leer a otra velocidad. Los buffers se utilizan como un colchón. Entonces, este buffer se escribe a 10 megabits. Cuando el procesador verifica e identifica dónde está el destino, agarra y dice, sí, el destino, y trabaja a 100 megabits. Y entonces el procesador va a leer este buffer a 100 megabits y se lo va a entregar a 100 megabits. Proceso inverso. El proceso inverso, cuando este señor de 100 megabits esté queriendo responderle al otro, lo mismo, llega el paquete al buffer, en el buffer el procesador lo verifica, ya lo escribió a 100 megabits. El buffer lo escribió a la velocidad de 100 megabits. El procesador identifica que el destino es este señor y que trabaja a 10 megabits, entonces cierra los conmutadores y lo va a leer a la velocidad de 10 megabits y se lo entrega. Entonces es un adaptador de velocidades y lo que hace para el usuario normal es que, o para los administradores de la red, es una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesito cambiar todas las tarjetas de red, las voy cambiando conforme va ocurriendo algún evento y cómo va creciendo la empresa, digamos, ¿no? Entonces, hasta ahí queda. Entonces, estos dispositivos fueron realmente un avance importante en el despliegue de redes LAN. Bien, ahora vamos más para adelante. En la parte, vamos a ver aquí. Habíamos hablado de las técnicas de conmutación que se utilizan en switches. Y fundamentalmente existen dos. Gino, esto era lo que le decía que debiera haber visto o debiera haber mencionado. Una de las técnicas, existen unas mezclas, unas por ahí en los textos aparecen en algunos, pero son en realidad dos básicas y después hay unas mezcladas, etc. Pero estas dos son básicas. Una se llama Store and Forward y la otra se llama Cut Through. Están en inglés, pero en españolizado podríamos decir almacenar y enviar. Y la otra es de corte. Cut es corte. ¿Dónde difiere? Difiere en la forma como lo hace. A ver, vamos a ver. La trama Ethernet tiene este formato. ¿Sí? Este formato. El delimitador y el preámbulo solo se utilizan para la parte de sincronización. Técnicamente solo empieza desde aquí la trama Ethernet. Desde ahí, ¿no? Empieza desde la dirección destino, dirección origen, la longitud, los datos y su verificación. Todo es la trama Ethernet. Entonces, aquí adentro de ¿qué es lo que hace el Store and Forward? El Store and Forward lo que hace es recibe en un buffer toda la trama. Cuando la recibe todo esto, ¿no? Dirección destino, dirección origen, longitud, encabezado. Hace una verificación para que todo esté bien y entonces verifica y se guarda en un buffer. Si está bien, se lo guarda. Si está mal, se lo verá qué se hace, ¿no? Se pedirá que lo repitan, etc. Bien. El Store and Forward lo que hace es entonces lo que habíamos explicado aquí. Este paquete llega a un buffer. En el buffer es analizado. Se supone que la trama está ya verificada, que no tiene errores, bla, 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 bla. Y el procesador agarra y lo retransmite. Eso es lo que se llama Store and Forward. ¿Sí? Entonces, esa vendría a ser la primera técnica.
La primera técnica es: yo voy a recibir la trama completa, voy a verificarla, ¿está bien? Sí, ahora vamos a ver a dónde va. Va a tal lugar. Entonces, se conmuta y se pasa. Técnica que se llama store and forward, o sea, almacenar y reenviar. Y en la época, en el inicio de los switches, dijeron: no, esto es muy demorado, porque, a ver, imagínense, cada paquete va a llegar a un buffer, se tiene que verificar que está bueno y recién se va a reenviar. Entonces hay mucho delay, va a causar mucha demora, porque si esto se hace paquete por paquete, las demoras van a ser la suba o sea, la sumatoria de los análisis que va a hacer. No sé si demora un microsegundo, un milisegundo, lo que demore, pero son millones de paquetes, etcétera. No es cierto. Ese análisis, esa discusión que hubo en una época era una discusión errada, porque, a ver, no es así. Si bien parece la lógica bien planteada de los que decían que se iba a perder mucho tiempo, no es correcta. Ahora lo vamos a verificar por qué no es correcta. Bueno, pero esto es el store and forward. Y entonces estos que decían que era muy lento este proceso, que iba a ser muy dañino para dijeron: bueno, hay otra técnica. ¿Cuál sería la otra técnica? La otra técnica sería: muy bien, nosotros cuando vengamos, dijeron ellos, nosotros no necesitamos para nada que la trama llegue completa. Si lo único que nosotros necesitamos para hacer la conmutación es la dirección destino, y la dirección destino ya la tenemos en nuestras tablas, en las tablas que tenemos aquí. ¿Se acuerdan? Las tablas donde se van anotando las direcciones MAC de todos los elementos. Ya todas las tablas están grabadas, por lo tanto todo el switch sabe dónde está cada quien. Entonces no es necesario que nosotros hagamos todo ese lío. Solo cuando tengamos la dirección destino, ya cuando llegue esta dirección destino, nosotros ya deberíamos tenerla clara, ¿sí? Ya deberíamos tener clara, y ahí apenas con esta dirección destino ingresada, con esa dirección destino ingresada, ya deberíamos hacer el proceso de conmutación. Por eso dice: apenas entra en la dirección destino, conmuta, y entonces el paquete llega, no se estaciona en un buffer. El paquete está llegando, miran la primera parte del destino y conforme a eso conmutan si es que hay que conmutar, y el paquete sigue. ¿Sí? Entonces, este cut-through es más rápido. Sí, es más rápido en lo que corresponde al paquete que se recibe, se verifica el destino y se envía. ¿Cuál es la potencialidad? Es rápido, sí, pero la potencialidad del problema es que el paquete llegue fallado a destino. ¿Por qué? Porque no se verificó en ningún lugar si el paquete estaba correcto. Entonces, si hay fallas, obviamente el destino reclamará, etc. Ok, eso es un... El tema es que implementar este cut-through es mucho más complejo que implementar el store and forward, porque el cut-through no permitiría, y ahí estaba la problemática, esta técnica no permitiría que se manejen o que se conecten dos estaciones de este estilo. Dos estaciones de alta velocidad y una de baja velocidad. No podrían, porque la conmutación se hace al principio, solo va pasando la dirección destino y ya está conmutado. Entonces tendrían las dos estaciones que tener la misma velocidad, y ahí se armó el lío, ¿no? Entonces, el cut-through muy bueno siempre y cuando todos tengan la misma velocidad. Entonces, ahí la disputa fue, y por supuesto, la técnica que ganó, todos los fabricantes casi lo usan. Eso ustedes pueden revisar. Ahí siempre en la hoja técnica de un switch siempre aparece cuál es la técnica de conmutación, y normalmente van a escuchar ese store and forward. Y bueno, ahora explicar por qué no era como decían los primeros, decían: no, cada paquete se va a demorar, no sé qué. Pónganlo como lo siguiente. A ver, para si lo entienden, muy fácil de explicar, pero ustedes todos conocen un tren. ¿Conocen un tren?
Hola, hola. Sí, 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 sí. Ok, Sí, un tren es una secuencia de vagones, ¿no es verdad? sí. Una secuencia de vagones, entonces vamos a hacer un vagones solamente y vamos a poner la locomotora. La vamos a poner de otro color. Bien, ok. La locomotora vamos a suponer que es el proceso, bueno, no importa lo que sea. De ir de una ciudad a otra se demoran 1 hora. Ok. Entonces, la locomotora que está jalando los vagones se demora 1 hora. ¿Cuánto se demora el vagón siguiente? 1 hora y un poquitito más. ¿Y el otro? Sería igual 1 hora y un poquitito más que el anterior. Exactamente, ¿no? Entonces, pero en realidad llegan en 1 hora todos, el paquete más un delay microscópico que va a haber entre cada uno de los vagones. Pero el global, digamos, todos llegan. Entonces, es más o menos la historia de esto, ¿no? Entonces, cuando dijeron, no, lo que pasa es que vamos a hacer la sumatoria de no sé qué. Va a llegar un poquito más tarde, pero no es tan dramático, es solamente el tiempo en el que se va a analizar, es un tiempo de análisis, pero no es, ese tiempo de análisis es muy corto, no es que van a estar esperando a que el vagón llegue primero al destino y después recién analizo la otra, no es así, ¿no? El análisis se va haciendo conforme va llegando y es rapidísimo. Entonces, de hecho, existen datos de cuánto se demora. En las hojas técnicas aparecen store forward de tiempo de conmutación, tantos microsegundos, digamos, ¿no? Así que, de hecho, esta técnica de conmutación fue la que se impuso y pueden revisar ustedes en cualquier hoja técnica, tienen el internet a disposición de ustedes para hacer toda esa historia. ¿Ok? Bien, entonces esto era lo que eran las técnicas de conmutación que habíamos hablado. Bien, seguimos. Estos puentes múltiples o switches Ethernet obviamente tienen un procesador y hay 2 tipos de switches que aparecieron en el mercado. Primero aparecieron los switches no administrables. Es decir, los switches no administrables son unas cajas en las cuales fueron fabricadas para reemplazar directamente a los hubs, ¿sí? Este switch no administrable lo único que hace es, tienes una caja que tiene las bocas, los puertos y nada, eso es todo. Internamente se hace todo. No le piden nada, no le piden nada de nada a nadie. ¿Cómo funcionan es como son computadores? Porque en realidad un switch es un computador de propósito específico. ¿Qué significa? Significa que tiene procesador, tiene un sistema operativo y tiene dispositivos de entrada-salida. Normalmente eso es lo que tiene. Bien, pero los primeros switches no tenían ningún tipo de comunicación con el mundo exterior. No podía uno, como usuario, interactuar con este sistema operativo que estaba aquí adentro. Funcionaba muy bien, trabajaba a velocidades diferentes, etc. La velocidad del procesador, el procesador en este caso y en este ejemplo, está puesto así, porque tenemos solo 2, 4, 6, 8 puertos. Entonces, si los puertos pueden trabajar a 10 y a 100, la velocidad de proceso del procesador tendría que ser a la máxima velocidad de todos los puertos. Y entonces, el fabricante debe poner un procesador que tenga una velocidad de proceso mucho mayor a la capacidad máxima que tengan todos los puertos. En este caso, la capacidad máxima serán 800 megabits, porque son 8 por 100. Y por supuesto, para que la cosa no funcione al límite, el procesador debe tener una capacidad de proceso mayor o mucho mayor que el número de puertos multiplicado por la velocidad máxima. Y así es como se forma, y esto es lo que aparece en las hojas técnicas como capacidad de procesamiento, switching capacity o alguna cosa así, donde nos dan unas velocidades asombrosas, ¿no? 2.5 terabits y no sé qué, bla, bla. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el procesador, los fabricantes de hardware han puesto procesadores de muy altas capacidades, porque en realidad da lo mismo fabricar de una velocidad o de otra desde el punto de vista de
del proceso de fabricación. Lo que cuesta más caro es hacer toda la cuestión adicional, la relojería, etcétera, que va a costar más caro, por supuesto. Bien. Entonces el procesador tiene una capacidad alta, sobrante de proceso, que no la va a utilizar en la conmutación. ¿Sí? En la conmutación solo va a usar 800 megabits, pero si él tiene, por decir, 10.000 megabits, 8.000 megabits, no sé, 10 veces más, 20 veces más de lo que necesita, quiere decir que el procesador está durmiendo la mayor parte del tiempo. Entonces, basado en eso, los diseñadores dijeron, bueno, ¿y qué? Si está durmiendo el procesador, ¿por qué no le hacemos hacer otras cosas, además de la conmutación, que es una tarea rutinaria? Y entonces empezaron a aparecer los switches administrables. ¿Qué significan los switches administrables? Significan una forma tal que le permitan al usuario interactuar con este sistema operativo que tiene el procesador, o el switch en este caso. Y para interactuar con ese sistema operativo se crea un puerto especial. Este puerto especial le llaman puerto de consola. Casi en todos los lugares aparece así. ¿Por qué consola? Porque en el origen, en la parte original, en el inicio, este era un puerto RS232, o sea, me tenía que conectar a través de un puerto serial COM a una máquina. En realidad se conectaba a una terminal tonta. Y con una terminal tonta, ya no existen más, creo, las terminales tontas, que nada más que eran despliegue y teclado, no tenían capacidad de proceso. Entonces, todo lo que yo tecleaba salía por el puerto serial, iba hasta el elemento que lo recibía, que normalmente era un mainframe o algún puerto, etcétera, y venía y lo pintaba aquí. Entonces, era la terminal tonta. No existía si no existía el elemento que me permitiese volver el paquete aquí y mostrarlo, ¿no? O sistemas centralizados antiguos. Entonces, ahora las PCs tienen un software que sirve para emular, para convertirla en terminal tonta, y entonces puedo trabajar y hacer, simular una terminal tonta. Eso, el hiperterminal o el PuTTY o cualquier otro software, esos emulan una terminal tonta. Entonces, a través de estos elementos, y en la actualidad ya obviamente a través de USBs o a través de puertos especiales de red, nos permiten que un usuario pueda interactuar con el sistema operativo. ¿Para qué? Obviamente para modificar el comportamiento del switch. El switch está programado de forma básica para hacer una tarea. La tarea básica del switch es conmutar y hacer que los elementos que están conectados en sus puertos se comuniquen. Esa es su tarea básica. Obviamente este proceso lo hace. Pero, ¿qué pasa si nosotros requiriésemos modificar algún comportamiento? Para eso necesita que sea administrable. Y para que sea administrable tiene que tener un puerto de consola. Muy bien. ¿Y nada más? No, usted tiene que aprenderse el sistema operativo. Tiene que saber cómo funciona el sistema operativo y qué posibilidades le da. No todos los sistemas operativos tienen las potencias necesarias. Bueno, en realidad pueden hacerlo tan complejo como quisieran. Y de hecho, los sistemas operativos de elementos de redes casi se han estandarizado en la forma de presentación y en la forma como funcionan. Como decía Gino en su exposición, el sistema operativo normalmente es muy parecido al sistema operativo de consola. Si quieren, Linux también, muy parecido a Linux, muy parecido a Unix o al MS-DOS, a los comandos. Pero también ahora en la actualidad hay métodos GUI, ¿no? O sea, gráficas, pero yo les comento, y esto se lo sugiero firmemente, ustedes no trabajen con de preferencia, si pueden, no trabajen con los GUIs, porque los GUIs, o sea, las interfaces gráficas que le presenta es lo que el diseñador de la interfaz gráfica quieren que vea. De hecho, la única forma de explotar y sacarle el poder a una conectividad, a un sistema operativo, es tener el sistema operativo a nivel de consola, ¿no? A nivel básico, es decir, con todo, donde yo pueda dar los comandos con todas las modificables posibles que normalmente en una pantalla gráfica no se puede,
¿no? La pantalla gráfica es lo que el diseñador hizo y dijo, bueno, a ver, estos son los comandos que van a ser más usuales y los coloca de alguna forma, pero nunca están todas las opciones. Entonces, mejor es trabajar a nivel de consola. Bien. Y eso es lo que nosotros hacemos en el Packet Tracer, en el simulador. Vamos a ver esta unión la vamos a simular. Eso es viendo. Vamos a ver si tengo un Packet Tracer abierto por acá. No, lo abrimos mientras estamos charlando. Espero que me dejen, porque esta máquina está muy recargada. Ya no quiere trabajar. Parece que está de fiesta. Ok. Ok, entonces yo lo que tengo que hacer. ¿Qué pasó? ¿Cómo quiero abrir? ¿Cómo lo quiero abrir? Me pregunto. Algo. Ok, parece que estaba corriendo el instalador. Bien. Este es el link que tienen, que pueden descargar. Esta es la versión. Tiene errores. Yo lo conozco que sí tiene errores. A veces se cuelga. Les va a pasar. Se los digo. Puede que les pase. O quizás no. No lo sé. Es un poco... Pero ya está detectado. A ver, este Packet Tracer lo uso porque es el último que permite que lo abra directamente sin que vaya a la web y que verifique si soy parte de la red de Cisco y no sé qué, y no sé cuánto. Y después, si uno dice quiero trabajar como invitado, ok, le dan solo 10 opciones para hacer ciertas cosas. Es un lío. Entonces, esta es la última que permite libremente hacer todo. Bien. Ok. Voy a poner un switch de los varios modelos que tienen aquí. Los modelos son en función de los números de puertos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver dos. Este se llama 2950 porque debe tener 50 puertos. Y si lo miramos en físico, este debe tener... no, 24 puertos. ¿Por qué se llamará 50? No lo sé. Bueno. No importa. Y este también debería tener 24 puertos, sí. Este tiene 24. Ya. Este tiene 24, pero no tiene. Fíjense, aquí están los puertos. Esto es de Cisco, pero esto es igual para todos. Por si acaso, yo no quiero que crean que esta es la única forma. Lo que pasa es que este simulador de Cisco se popularizó porque los de Cisco tuvieron la buena idea de hacer estos simuladores para enseñar redes a la gente y todo punto. Uno piensa que lo único que existe es Cisco. No es así. No es lo único que existe. Existen otras marcas. Pero la forma del trabajo, etcétera, es muy parecida, exactamente igual. De hecho, los comandos son casi parecidos. En un 80% todos son iguales. Por lo tanto, aprender uno aprende casi todos. ¿Sí? Bueno, este es que se llama 2950, que es una serie, un modelo, no importa lo que sea, tiene solo 24 puertos y aparentemente este otro tiene, además de los 24 puertos, tiene unos puertos extras adicionales, ¿no? Tal vez ahí sea la diferencia, no sé, no interesa. Ok, lo que estábamos comentando, esto es lo que estábamos viendo aquí debajo. Yo tengo el switch. Y tengo que tener un puerto de consola donde yo me pueda conectar. Entonces, eso se supone que lo tenemos aquí. A ver, si reviso y hago un zoom, en algún lugar debiera estar un puerto de consola, pero no lo veo.
No veo por dónde, quizás por atrás o en algún lugar. Aquí no está la consola, no se ve. A ver, veamos si hay otro switch. Este de aquí, que tal vez se pueda ver. Su puerto de consola. Ah, este sí. Aquí sí se ve una forma más específica. Aquí está. Estos puertos posiblemente sean de consola. No importa si se ve o no se ve. Normalmente están descritos con una letra que dice consola. Bien, ¿qué es lo que quiero comentar o para qué estoy haciendo esto? Una vez que yo he identificado el puerto de consola, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, yo necesito enchufar un elemento y correr un software emulador, en este caso puede ser el PuTTY, puede ser cualquier emulador. En la vida real, yo tendría que poner un cable a la consola desde mi PC, poner el emulador, el PuTTY, y ver si me responde, si todo está bien. La consola normalmente trabaja a una determinada velocidad. Lo común, no siempre, pero lo común es que aquí el puerto trabaja a una velocidad normalmente de 9600, 8 bits, uno de parada y uno de stop, algo así. Eso se programa en el puerto COM y con esas velocidades uno puede acceder, pero podría no ser, eso depende del fabricante. A veces lo ponen a otra velocidad, es leyendo el manual. Bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué les digo eso? Entonces vamos a suponer que yo estoy aquí y como en el simulador no puedo hacer todo ese proceso de poner el cable serial, etcétera, directamente ellos nos dan como si ya estuviéramos conectados, ¿sí? Esto que se aparece en el CLI es como ya la respuesta del sistema operativo. La consola no es nada más ni nada menos que a ver, déjenme mostrarles. Aquí, si este switch físicamente tiene un power, no, creo que no tiene power. Ya, les quería mostrar cómo funciona realmente. Este es a ver, hay comandos, su compañero lo que hay que hacer es aprender los comandos. Uno de los comandos es enable, ¿sí? Enable es uno de los pocos o uno de los comandos que me permite subir de nivel. Hay 2 niveles. Este sistema operativo es muy simplificado. Tiene 2 niveles, un nivel de usuario o un nivel básico. En el nivel de usuario no puedo hacer nada, solo puedo observar, no puedo programar, no puedo cambiar, no puedo hacer nada. Y el nivel mayor o alto, que es un nivel de superusuario, o el nivel en el que puedo configurar, borrar, eliminar, adicionar, etcétera, etcétera, ¿no? El administrador. ¿Se puede proteger con claves? Sí, por supuesto, pero ese no es el concepto de la clase. Debe haber aquí el comando más usual es la interrogación. La interrogación, es decir, a ver. Ok, gracias, Alexa. Alexa, gracias. Me alegra el poder asistirte. Y si quieres que alegre tu día, solo di, Alexa, cuéntame un chiste. Alexa, stop. Ya, a ver. Este es el comando más usual para todos los que están empezando a programar o a usar equipos de redes. Interrogación. Siempre que ustedes no sepan algo, todos los sistemas operativos tienen la misma lógica. La interrogación es eso. ¿Y aquí qué hago? Digamos, en este nivel donde estoy, ¿qué hago? Y entonces los sistemas operativos dicen, bueno, aquí en este nivel donde me estás haciendo la interrogación, vos puedes hacer todas estas cosas. Puedes usar el clear, el reset, el configure, el connect, el delete, el dir, el bla, 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 todo esto, ¿no? Erase, no sé qué, y hay más, dice. Entonces, si hay más, entonces veo, son todos los comandos que yo puedo realizar en ese nivel. Entonces, ustedes cuando empiezan a programar, obviamente, no necesitan recordarse. Obviamente es bueno que ustedes practiquen con o lean por lo menos, a ver qué hace el ping. El ping dice que manda mensajes de eco. Ok, el ping. ¿Qué hace el reloj? Por ejemplo, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un reload, ¿sí?
¿Qué es este reloj? Este reloj es el reset, pero de software. Lo voy a resetear y me dice, ¿quieres que lo resete? Confirma. Entonces, si le doy Enter, voy a poner lo que está dentro de los corchetes. Si le pongo no, obviamente me sale pero si yo le pongo reload y me dice confirma, lo que va a suceder es que es como si hubiera apagado y encendido la máquina, y lo que está haciendo en este momento es ahora cargando, bla, 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 haciendo todo el proceso, ¿sí? Sube el sistema operativo, y una vez que sube el sistema operativo me dice ya, ok, ya estoy listo para trabajar. Ok, perfecto, ya está listo para trabajar. Entonces ya estoy conectado al sistema operativo, y entonces aquí ya podré hacer todo lo que necesite hacer. Obviamente, hay que planear exactamente qué es lo que quiero hacer. Entonces ya puedo yo, a través de estos, solo con estos switches administrables, puedo yo conectarme con el sistema operativo y trabajar y hacer lo que quisiera con este elemento, ¿sí? Modificar el comportamiento, etcétera. Dependiendo de la potencia que tengan y el conocimiento que tengan, pues se puede hacer muchas cosas. Bien. Entre las muchas cosas que se pueden hacer, una de las más interesantes que apareció fue la de las LANes virtuales, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que hacen las LANes virtuales? Las LANes virtuales lo que hacen es que a través de comandos administrativos, es decir, a través de comandos, yo le voy a decir al switch, a este switch, que tiene, no sé, 8 puertos, físicamente tiene 8 puertos, y los 8 puertos están interconectados, o sea, la lógica, el procesador, yo podría mandar un mensaje de este puerto al siguiente, sí, a cualquiera de los puertos, sí, pero yo podría necesitar, de alguna forma, separar y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que estos 6 puertos se comporten como si fueran un equipo. No quiero que estos 2 puertos adicionales, ¿sí? Se vean. Y entonces, lo que quisiera es que si podríamos esos 6 puertos que trabajen como algo, como un switch separado, y estos otros 2 puertos, estos otros 2, que sean como otro switch. Y que no se vean estos 6 con estos otros 2. Eso es hacer una VLAN. Una VLAN es segmentar el hardware a través de comandos de software. Y lo que ocurre efectivamente es eso. Yo podría decir, bueno, no quiero 3, quiero 2, entonces yo puedo definir que un switch físico lo puedo dividir en varios switches lógicos. ¿Quién hace todo eso? Obviamente el procesador a través de, ¿no? No hay una división real, sino que todo es dividido por el procesador. Entonces él dirá, estos son los puertos que están en esta VLAN y estos son los puertos que están en la otra VLAN. Entonces no se tienen que ver los puertos de las VLANes porque son LANes virtuales. Entonces eso es técnicamente lo que se hace. ¿Dudas hasta aquí? Hola. Esto ya no está. No, ingeniero. No, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Bien. Ok. Bien. Los switches. A ver, ¿dónde estamos en tiempo? ¿Cómo estamos en tiempo? Estamos. Ya. Estábamos aquí, hemos hablado de eso. Ok. Los switches y también los routers. Vamos a ver routers también, por supuesto, pero como estamos en switches y routers, vamos a mencionar los dos simultáneamente. Los switches routers son computadoras o son sistemas computacionales de propósito específico. A ver, ¿qué significa que son un sistema computacional? Un sistema computacional tiene que tener siempre básicamente las mismas partes, ¿no? Esto es desde el origen de las fabricaciones de las computadoras. Tiene que tener una CPU, ¿sí? Esta CPU es la que hace todo el proceso lógico, ¿no? Puede ser un microprocesador o un procesador, no lo sé, puede ser procesadores especializados, etc. Tiene que tener memorias y tiene que tener
dispositivos de entrada-salida. Las memorias pueden ser de varios tipos. Los computadores de uso específico o de propósito específico, esto que está aquí, tienen requerimientos diferentes a los de propósito general. A ver, los computadores de propósito general son esas sus máquinas que están usando ustedes, ¿no? Ya sean las máquinas de escritorio, notebooks o incluso los Android de celulares, son de propósito específico, de propósito general. ¿Por qué son de propósito general? Porque tienen una base de un sistema operativo. En el Android es el Android, en el Windows es el Windows, en el Linux es el Linux, etc. Y encima de esas bases, que vendría a ser como la pizarra o el dashboard o lo que sea, encima de eso nosotros colocamos nuestras aplicaciones, nuestros softwares de interés. Unos pondrán el Word, otros pondrán el Office, otros pondrán no sé qué. Y cada quien pone lo que quiere dependiendo su interés. Y, por supuesto, el sistema operativo, como son sistemas operativos de propósito general, trabajan. Windows, Linux, ¿sí? Android, trabajan y trabajan bien. Corren programas que se montan encima del sistema operativo. Los routers y los switches, como son sistemas computacionales de propósito específico o tareas específicas también se denominan, entonces no es que yo voy a poner en este sistema operativo algo como un Word o un procesador de palabras, no se puede. De hecho, son cerrados, no puedo yo adicionar cosas de afuera, solo puedo adicionar cosas que el diseñador ha definido para eso, ¿no? Bien, entonces hay unos CPUs, ¿sí? Hay memorias, estas memorias son de todos los tipos que puedan existir. De hecho, podrían ser memorias también, memorias como magnéticas, como discos duros, etcétera. Eso depende del tamaño del sistema, pero casi no se usan. Y tiene que haber dispositivos de entrada-salida. ¿Qué significa dispositivos de entrada-salida? Significa que todo lo que esté sucediendo en el sistema debe ser monitoreado o puede ser enviado. No necesariamente es obligatorio, pero el sistema operativo está generando una serie de avisos. Normalmente se van a desplegar a través de la consola, y si nosotros tenemos en la consola algo conectado, siempre veremos lo que está haciendo el sistema, ¿sí? Entonces, y los programas, el software. Entonces, yo aquí la pregunta, y esto se lo voy dejando para ustedes, estos programas, o sea, los sistemas operativos que se escriben para esto, ¿se escriben en algún lenguaje especial? ¿En qué lenguaje? No sé, pues, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me dice en qué lenguaje se escribió Windows? Ya deben tenerlo eso archisabido, ¿o no? Hola, hola. Nada por allí, nada por allá. Bien. Ok. Bueno, pues vamos a poner una tarea. Creo que ya estamos como para poner la siguiente tarea. Bueno, en la tarea 2, específicamente vamos a empezar a hablar de VLANs. VLANs. ¿Qué, cómo y o sea, qué es, para qué sirve y cómo se hace, ¿no? O sea, VLANs. Aparte de las VLANs, que es una VLAN por defecto, que es una VLAN administrativa, ¿cuántas VLANs son posibles? Todos estos temas. A ver, las VLANs, todo lo que vengan con las VLANs, ¿no? Las VLANs son esto sirve para esto, qué sé yo. Los fabricantes, hay unas VLANs que siempre toman que se llaman las VLANs por defecto. Entonces, ¿qué es una VLAN por defecto? La VLAN por defecto es esto, etcétera.
Hay VLANs administrativos. Bueno, a ver, ¿qué serán? No sé, si hay, no hay. Vamos a poner en cuestionamiento. Sí. Ok. ¿Cuántas VLANs son posibles? Si tengo un switch de 24 puertos, ¿puedo tener más de 24 VLANs? Suena raro, pero las VLANs, algunos dicen, tenemos la posibilidad de hacer 1000 VLANs. Pucha, pero si mi switch solo tiene 16 puertos, ¿para qué me interesan tener 1000 VLANs? A ver, ¿cuál es la idea? ¿Por qué está así, digamos? ¿Por qué el fabricante me dice que puede tener tantísimas VLANs? ¿Para qué me serviría a mí como usuario? Esa es la idea de esto, ¿no? ¿Cuántas VLANs son posibles? Y explicar, ¿y por qué necesito tantas? No, si yo solo quiero 3, 4, 5, no lo sé. ¿Qué tipo de pertenencias existen? Los tipos de pertenencias se refieren a cómo yo defino quiénes pertenecen a una VLAN, etc. Aquí podríamos adicionar un elemento puede pertenecer a más de una VLAN. Es decir, un solo elemento, un elemento de un determinado, no sé, el servidor puede pertenecer a la VLAN de los desarrolladores, de los usuarios, de los de ventas, de los de... Sí, no, ¿cómo se hace? Es decir, sí. No queremos respuesta de sí. Puede pertenecer más a una VLAN. Ok, sí. Y este es un ejemplo, etc. Ok. Bien, esa sería la tarea 2. Va a estar para el día martes. Tienen todo el fin de semana para divertirse y hacer la cosa interesante. ¿Sí? Bien, consultas, dudas. Disculpe, ingeniero, una consulta. Lo que no pudiera presentar la tarea 1 porque aún no están inscritos. ¿Qué tiene? Cuando estén inscritos, ¿sabes que lo puede habilitar de nuevo eso o ya no ya? O ya Ya no voy a poder. Yo lo que les he pedido, me van a dar una clasecilla de ver cómo puedo hacer. Estoy yo para recién el viernes, que es mañana, para ver si puedo adicionar a algunas personas como invitados. Pero si no lo puedo hacer, no puedo hacer nada, digamos, porque solo puedo recibir los espero que no se preocupe, sí, Fernando, son 20 y tantas los trabajos prácticos. Ya. Así que de todas las clases se hace un trabajo práctico, así que si va a perder va a ser 1, 2, no lo sé. ¿Ok? Pero de todas maneras voy a intentar, no sé, es que también esa es otra cosa, que no sé cuándo van a adicionar. Voy a intentar de colocar a los que estén como invitados. Me dicen que hay una posibilidad de poner como invitados, pero no lo sé. Me tienen que decir cómo y dónde tengo que hacer esos invitados, porque se genera todo un tema, ¿no? Porque ya les permiten entrar y no sé qué historia. ¿Ok? Ok, ingeniero. Bien. Listo, señores. ¿Alguna duda ahora o si no, callen para siempre? Ingeniero, perdón que le pregunte. No me quedó claro hace ratito el tema de cuando usted explicaba en switch y en hub. Un switch tiene tantos dominios de colisiones como puertos tenga. Sí. Pero si conecta un hub a un puerto, este hub va a tener tantos dominios de colisión, perdón, todo es un solo dominio de colisión, ¿no? Este de acá. ¿Lo ve? No. No, pero no, estoy viendo en la pantalla. ¿No está viendo la pantalla? ¿Qué hice? Se salió. Parece. A ver, estoy mostrando la lámina que usted me menciona, justamente. No me deja ver, no sé. A ver, ¿los demás están viendo? Gino, ¿ve la pantalla? Sí, se ve. ¿Ah? Se ve. ¿Se ve? Ok. Entonces sí, algo he hecho. Sí, bueno, como sea. A ver, vamos tratando de explicar. El dominio de colisión de un hub es todo el hub. Y si el hub yo lo instalo y lo conecto a un puerto de un switch, el dominio de colisión va a ser todo el hub, o sea, todos los elementos que estén dentro del hub, hasta el puerto del switch. Ese puertito que sale hacia el hub también contaría como un dominio de colisión, ¿no? Del hub. Todo engloba, o sea, aquí habría un solo dominio de colisión, pero dentro de ese dominio de colisión van a estar todos los elementos que estén conectados al hub.
Y cuando se mande una trama de Claro, una vamos. estación... Ay, perdón. Claro, ya entiendo. Cuando usted mande una estación, yo para los que están viendo lo voy a poner con las letras, usted lo va a tener que adivinar. A es una estación que está conectada directamente al switch. B y C están conectados a través de un hub, ¿ya? Entonces, cuando la estación A manda un paquete a la estación B, que está dentro del hub, el paquete va a salir de A, ¿sí? El paquete va a salir de A, va a quedarse en el buffer, el procesador va a hacer el análisis y dice, tiene que mandárselo al puerto donde esté este, y entonces lo viene y entra aquí. Una vez que llega aquí al hub, el hub va a proceder como funciona normalmente, va a despachar el paquete a todos los elementos que están en el hub, porque es un repetidor de múltiples puertos. Entonces el paquete le va a llegar a B, le va a llegar a C, y obviamente B lo va a tomar porque está dirigido a él, C lo va a desechar porque no está dirigido a él y listo. Pero todo funciona normal. Obviamente, entonces, eso, sí. El puertito 3, que es el que manda al hub, tiene las direcciones de todos los destinos que hay dentro del hub. Exactamente. No el hub, porque el hub manda a todo el mundo, ¿no? El hub no tiene nada, no tiene buffers. Ya. El hub es un repetidor. No sabe el hub siquiera que es Ethernet. El hub trabaja en capa 1. Y en capa 1 no tiene ninguna habilidad excepto repetir. Si fuera un puente, el puente trabaja como el hub también, ¿no? Tampoco no diferencia, excepto entre redes, creo. No. A ver, el puente es exactamente un switch. Un puente es un switch de 2 puertos. O sea, el puente original era para unir 2 redes. Pero después se vio cuando se fabricó el cable UTP, se reemplazó el cable coaxial con el UTP y se hizo la red estrella. Entonces lo que hicieron es meter dentro de una misma caja muchos puentes y en realidad lo que tenemos es un switch, es nada más que puentes múltiples. ¿Un bus de puentes? No, en realidad son caminos diferentes. Yo lo pongo como un bus allá arriba, pero en el dibujo, porque en realidad son caminos diferentes. Yo puedo, en un switch, estar conectado a todos los puertos, vamos a suponer el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, etcétera, simultáneamente y al mismo tiempo. ¿Sí? El switch es una maravilla porque no está compartiendo nada. El switch lo único que comparte es el procesador para hacerla, pero como el procesador es tan rápido, todos los puertos piensan que tienen atención personalizada, digamos, ¿sí? Una preguntita más, ¿y la velocidad a la que se enviarían las tramas dentro del hub se vería reducida por los puertos que tiene el hub o por los puertos de todito el switch también? Porque no ve que el hub, su velocidad es la velocidad que tiene dividida entre el número de puertos. El hub. El hub. Pero entonces, cuando se manda una trama al hub, ¿la velocidad se divide entre el número de puertos conectados que tiene o es la velocidad total del switch? No, a ver, lo que pasa es que son 2 cosas diferentes. Cuando le está llegando tramas al hub, obviamente lo va a recibir a la velocidad del puerto del switch. No sé si el switch dijo que estaba a 10 megabits, a 10 megabits. Si dijo que el hub se conectó a 100 megabits, a 100 megabits. No sé, a la velocidad que se haya conectado el hub, a esa velocidad va a recibir ese segmento las tramas. O sea que si es a 10 megabits, van a recibir todos a 10 megabits. Lo diferente es cuando los elementos que están en el hub quieran salir hacia el switch. Ellos van a tener que competir para ver quién puede mandar, porque lo que van a hacer es lo mismo que se hace en Ethernet. Cada una de las estaciones que está conectada en el hub va a tener que correr el procedimiento CSMA-CD. ¿Está el medio libre? Sí, está libre, entonces yo puedo meter mi información, y etcétera, etcétera. O sea, todo funciona como funciona normalmente Ethernet. Van a competir cuando tengan que enviar, no cuando tengan que recibir. No sé si queda claro. Cuando tengan que recibir del switch hacia el hub, van a recibir a la velocidad que se haya definido, ¿sí? Y los elementos que están en el hub van a pelearse para usar cuando tengan que salir. Ya,
Gracias. Ok, listo. ¿Alguien más? Ok, señores. Bien, entonces, con eso sería el día de hoy concluido. Uy, sí, perfecto. Bien, señores, que estén bien, entonces tengan buen fin de semana. Ya los estoy viendo el día martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.